Iglesia, qué bendición y qué deleite es estar nuevamente juntos en nuestra reunión. Yo no sé tuyo, pero yo espero los domingos emocionada, expectante de lo que Dios nos quiere hablar, y es una bendición que estemos aquí nuevamente juntos. Así es, ha sido una temporada en la que Dios nos ha estado hablando como iglesia de una manera especial. Yo creo que Dios nos está consintiendo, Betty, nos está mimando con su palabra, y nosotros como iglesia necesitamos seguir respondiendo al corazón de Dios, a la voz de Dios, a su propósito. Y qué bueno es que estés conectado desde casa todavía. Nuestro corazón está claro de lo que necesitamos y Dios nos está pidiendo que hagamos. Así que sigamos hoy conectados, disfrutando de este tiempo en la presencia del Señor, Betty. ¿Y qué te parece si comenzamos? Así es, venimos de un tiempo increíble de oración. Nuestras reuniones de 10 a 11 han sido, ¿verdad?, su sangre mi maldad borró. No hay cadenas ni condenación. Libre soy porque Él borró. Ya mi pecado Él borró. Mi canto, aleluya. Yo vivo, está resucitó. Siempre vencerá,
Te damos gracias, maravilloso Jesús, y a ti, nuestro Padre eterno, que nos da todo amor. Y gracias, bendito Jesús, por amarnos. Hoy podemos cantar y deleitarnos en ti, Señor, en tu amor, que es eterno y perfecto. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Ahora en mí, y al creerte, sí, tú me haces fuerte, y como eres, soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Hoy dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar y la profundidad, tu inagotable amor. Así es tu amor, grande y eterno, perfecto. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Y aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, y aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, si la gloria sea
sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Oh, gloria a ti, Señor. Hey. Vamos con alegría, mis hermanos, a cantar con gozo al Señor. Vamos, dilo. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Oh, sí, Señor. Oh, oh. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en
Pues qué bendición es pasar estos tiempos de adoración y de exaltación, tiempos de presencia, tiempos de intimidad que cada uno de nosotros necesita valorar y necesitamos estar conectados con el cielo. Estoy convencido que cuando adoramos y exaltamos el nombre de Cristo, la gloria desciende. Lo que está en el cielo desciende a la tierra y tú y yo podemos disfrutar de lo que hay en el cielo, porque el que llena los cielos, se hace presente en medio de la casa, así que qué bendición poder adorar y exaltar el nombre de Cristo Jesús. Mira, creo que Dios nos ha estado hablando de una manera muy, muy padre, muy directa a casa. El jueves pasado Dios nos hablaba de 3 cosas muy importantes. Tú y yo como casa espiritual, como hijos de esta casa, necesitamos tener un corazón de guerreros, un corazón de sacerdote y un corazón de profeta. Así que si tú escuchaste la palabra del jueves, necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús y tomar esta posición que Dios nos ha estado hablando. Si tú no la escuchaste, yo te animo a que la escuches otra vez y que sigamos conectados con lo que Dios nos está hablando, porque mira, hay un tiempo especial de Dios para esta casa. Lo sentimos en nuestro corazón, lo sentimos en el ambiente espiritual de Monte de Sión. Y la palabra dice: en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Y me encanta lo que dice el verso 13: llegará el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que pueden ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellos. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán sus vinos. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra, nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Y esta es la confianza que está en nuestro corazón. Dios está restaurando muchas cosas, Dios está revelando cosas nuevas también en la casa, así que tú y yo necesitamos estar súper conectados con lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Y qué bendición que hoy podamos tener un mensajero de parte de Dios para alimentar nuestros corazones. Así que quiero pedirte que tú y yo tengamos un corazón abierto para recibir la palabra. Job, muchas gracias por estar dispuesto y disponible para traer una palabra del corazón de Dios a nuestros corazones. Así que en esta tarde recibimos la palabra de Dios con gozo, creyendo que seremos buena tierra y daremos el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Adelante. Dios los bendiga, queridos hermanos. El Señor les dé muchas de sus ricas y hermosas bendiciones. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos hoy a tener una reflexión muy importante, hermanos. Pero antes quisiera comentar, tengo la convicción de que al entrar en estos tiempos difíciles, el Señor está llamando a todo el mundo. Por un lado, a los gentiles, aquellos que no conocen de Cristo. ¿Para qué? Para otorgarles la gran oportunidad de que se acerquen y le entreguen su corazón y lo conozcan y sean salvos, para que Dios a sí mismo le quite todas sus impiedades y los elimine y los quite de toda idolatría. Pero también, así como esta pandemia nos está llevando al mundo, mucha parte del mundo, a encontrarse con Cristo, también la iglesia, Dios está preparando a su pueblo, a esta iglesia, a Monte Sión, hermanos, para santificarnos y consagrarnos, para trabajar en su obra, declarando que Cristo es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores ante la muerte eterna. Últimamente acabamos de concluir una jornada de 21 días de oración y ayuno para buscar el rostro
su rostro, el rostro de nuestro Señor Jesucristo, donde al final de estos días, hermanos, pudimos proclamar que hemos sentido la misericordia y cobertura paternal de Dios. Dios nos ha avivado, Dios nos ha dado más y más convicción como iglesia de vivir, de trabajar en unidad junto con una nueva generación de servidores que al día de hoy se está conformando, y también de nuevos creyentes que se estarán agregando cada vez más al cuerpo de Cristo. Dios es un Dios de propósitos para su iglesia y en forma específica para esta casa Monte de Sión. En estos últimos domingos, a través de las predicaciones recibidas, el Señor nos habló de 2 puntos importantes para seguir preparándonos en nuestra vida cristiana, como lo es el vivir en el temor de Dios, predicación que nos dio nuestro hermano Jorge, y la importancia de buscar y permanecer en la llenura del Espíritu Santo, predicación que nos dio nuestro hermano Francisco. Hoy, Dios nos trae otro bello consejo, pero asimismo demanda para cada uno de nosotros que lo vivamos y trabajemos en su obra con toda humildad. Y es precisamente ese tema, viviendo y trabajando con el corazón humilde. Vamos a leer, hermanos, como pasaje bíblico inicial, la base de esta predicación, en la que estaremos viendo 2 conceptos importantes, el corazón y la humildad. Dice así, en Lucas 18, 9, 14, parábola del fariseo y el publicano. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo diezmo de todo lo que gano. Pero por el contrario, el publicano, estando lejos, apartado, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, se golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Era la forma como ese publicano estaba demostrando su arrepentimiento total. Después termina esta parábola con la voz de Cristo Jesús, que dice: os digo que o sea, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta es la conclusión de esta parábola. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y podemos ver la importancia de la humildad, hermanos, con esto. Uno de los puntos de esta parábola es la oración. El apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5:17, señala que todos nosotros debemos de orar sin cesar. Así lo dice la Biblia. Y el Señor nos insta siempre a no desmayar en la oración. Los discípulos sintieron una necesidad de orar como lo hacía Jesús. Habían tenido al Maestro junto a ellos y veían cómo Jesús oraba ante el Padre. Y ellos sabían que era una necesidad orar como Jesús. Jesús oraba, quiero decirles, hermanos, con toda humildad y con toda sinceridad. Ellos sabían que a través de la oración es donde todas las cadenas se rompen. Cuando oramos, el objetivo principal es acercarnos más a Dios. En ese acercamiento se produce una relación íntima de obediencia hacia Dios. Los discípulos caminaron con Jesús. Ellos pusieron en acción su fe y vieron poderosos milagros y maravillas y prodigios a través y solo a través de la oración. Pero
Al considerar la parábola del fariseo y el publicano que acabamos de leer, la pregunta es, ¿y todas las oraciones nos llevarán a recibir la respuesta y obtener la bendición divina deseada? ¿Todo aquello que solicitamos? Reflexionemos que cuando alguna persona se basa en sus fuerzas y en lo que él es, que se basa en su fama, en sus riquezas, en sus logros políticos o sociales, en sus méritos, en sus puestos, en sus posiciones jerárquicas, se volverá un orgulloso. E inclusive en la iglesia solo será un orgulloso religioso, como aquel fariseo que leíamos en la lectura. Y todas sus oraciones serán erróneas y no aceptadas por Dios. Debemos saber, hermanos, que orar es llegar a los pies de Cristo con el corazón humilde. Veamos, ¿qué significa corazón? El corazón se refiere al ser interior, ¿sí? El corazón es considerado como el centro del afecto, de la voluntad y de la mente. Entonces así es como debemos de orar, con el corazón, con todo lo que hay interior en nosotros, ¿sí? Entregándole todos nuestros sentimientos, entregando toda nuestra voluntad y entregándole aún todo nuestro conocimiento en nuestra mente, ¿sí? Humillándonos y entregándole todo lo que somos a Cristo, ¿sí? Una de las enseñanzas de esta parábola también es que ninguno de nosotros debemos juzgar o menospreciar a nuestros hermanos. Y si lo hacemos, nuestra oración, como lo dijimos, no será aceptada ante Dios. Veamos, este hombre estaba lleno de orgullo, de jactancia, de arrogancia, de egoísmo, de egolatría, ¿sí? Para él era lo máximo. Él estaba haciendo todas las ceremonias, él cumplía todos los mandatos, él se creía que era perfecto, pero la verdad nos enseña la palabra de Dios que no era así. Estaba lleno de orgullo, de jactancia. Todos debemos acercarnos a Dios y a su trono de gracia, pero con manos y corazones limpios, vaciados de nuestro ego, de nuestro yo, ¿sí? No somos ante el Señor más que lo que Dios quiere que seamos. No somos nosotros reyes en el sentido de creernos y ser perfectos. Dios nos entiende en una forma, hermanos, como sus hijos, como sus siervos, sin jactancias, sin arrogancias. Todos debemos acercarnos a Dios y a su trono de gracias, hermano. Todos, pero hagámoslo en forma humilde. Dice la palabra, porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo despreciará jamás. Qué interesante, hermanos. En el libro de Isaías, Dios muestra lo mucho que aprecia a los humildes. Dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, pero habito también con el quebrantado, con el humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermosísima está esta palabra, hermanos, este versículo. Nos habla de dos lugares donde el Señor se está morando, ¿sí? Uno le entendemos en las alturas, allá en el tercer cielo, en su reino celestial, ¿sí? Pero la otra parte que nos enseña este versículo es que dice que Él habita con los humildes, con los quebrantados, ¿sí?
¿Y habita por qué? Porque Él conoce su corazón y es un corazón arrepentido, un corazón donde no habita el yo, el ego, sino un corazón en la que el trono de la vida de cada uno de nosotros es dado al Señor. Y no vivo yo, mas vive Cristo en nuestro corazón. Sí, haciendo paráfrasis del versículo. En Isaías 66:2 tenemos otro versículo también maravilloso. Y dice así: mi mano hizo todas estas cosas. Así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces otra vez nos habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y nos dice: Dios mirará a aquel que es humilde, que es pobre de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Sí, ¿qué significa, hermanos, este versículo? Que ¿sabes qué? Nosotros, el hombre que cree en Cristo Jesús y es humilde, acepta toda su palabra y tiembla de emoción y tiembla de pasión y tiene ese temor que nos hablaba Jorge hace 15 días, ¿sí? Ante la palabra de Dios. Cada uno de los versículos, cada uno de los mandatos, cada uno de los decretos, de los estatutos, hermanos, que ahí se dice, ese hombre humilde los ve y los hace suyos y dice: Señor, ayúdame, yo necesito cumplirlos, ¿sí? Pero con esa convicción y esa unidad. Qué hermoso, hermanos, es que ante esas personas que trabajan, que viven en humildad, hermanos, dice este versículo y nos enseña: yo los miraré, yo los miraré. Desde el cielo bajará su rostro nuestro Padre Celestial y verá ahí pecadores, verá por allá, pero en ese momento mirará en forma específica al humilde de corazón. ¿Sí? ¿Y para qué lo mirará? Pues dice todavía, para que sea vivificado en nuestra vida, hermanos. Veamos, hermanos, ¿qué significa humildad? ¿Cuáles son los conceptos, las etimologías, hermanos, de humanidad? Hay algunas etimologías, algunas palabras en hebreo. El significado cambia un poquito, pero van sobre lo mismo. Una de las palabras que se usan en hebreo es anaba, que significa mansedumbre. ¿Sí? Cuando hablamos de humildad, de humilde, es también decir un hombre humilde o un hombre manso. Daka, que significa ser rebajado o herido. Y es cuando yo veo cuando el Espíritu Santo nos redarguya, nos toca. Y entonces nos sentimos así. Nosotros nos sentimos rebajados porque nosotros hemos pecado y lo reconocemos. ¿Sí? No estamos al nivel de la divinidad, no estamos al nivel de las personas buenas, no estamos al nivel. ¿Por qué? Porque hemos pecado. ¿Sí? Entonces nos sentimos rebajados y en ese sentir pues estamos heridos, hermanos. Pero también shaha es otra palabra que se utiliza para humildad y significa inclinarse. En griego la palabra humildad tiene un significado que nos habla también de afligido, pero se extiende más esta definición como la actitud del hombre que recibe con sumisión, paciencia y confianza para todo tipo de pruebas. Esto está muy interesante, ¿sí? Humilde significa que tenemos sumisión, que hay paciencia y hay confianza para poder pasar todo tipo de pruebas. Dice también: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Este último versículo el Señor me lo dio al principio de la pandemia, por el mes de abril, yo creo, abril o mayo.
¿sí? Y nos habla de la paciencia y de que seremos probados, hermanos, y que seremos guardados en esa hora de prueba, ¿sí? Y es, ¿por qué? Porque somos humildes, porque no vamos a decirle al Señor como lo hace el mundo. ¿Por qué, Señor, hiciste esto? ¿Por qué está esta pandemia? No, hermanos. Simplemente con humildad decir, Señor, heme aquí. Estamos para pasar la prueba. Estamos aquí para que en esa prueba tú hagas algo especial en mi vida, en mi corazón. Fíjese lo que dice Efesios 4. Vamos a leer los primeros 5 versículos y vamos a irlos comentando rápidamente. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, tú vive acorde a tu vocación, acorde a lo que eres. Y entonces tenemos que saber cuál es nuestra vocación, cuál es ese llamado o inspiración que Dios nos ha dado. Y la verdad, hermanos, es que Dios nos ha dado la vocación, nos ha llamado a ser sus hijos, nos ha llamado a ser también sus sacerdotes, nos ha llamado a ser su novia, nos ha llamado a ser sus soldados, nos ha llamado a ser sus siervos. Y como tales, hermanos, debemos actuar. ¿Sí? ¿Cómo? Si Dios nos ha dado esos roles, por decirle así, hermanos, hay muchos otros roles, hermanos, otras vocaciones, otros llamados. Pero dice que debemos de andar como es digno. ¿Y cómo es ser digno? Acorde a nuestras vocaciones, acorde a nuestros roles. El versículo 2 nos da la respuesta. Dice, hazlo con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto significa que si no tenemos humildad, no podremos perdonar a los que nos ofenden, ni podremos entender a los que nos rodean. Por ello, la humildad hace que renazca y se incremente el amor al prójimo. Continuando con el Efesios 4, en el versículo 3, dice así, procurando mantener la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Solamente con humildad, hermanos, se podrá continuar e incrementar la unidad y la paz entre amigos, entre vecinos, entre familiares y hermanos en la fe. Procurando mantener la unidad. Imagínense, hermanos, una persona orgullosa, una persona creída, hermanos, ¿usted cree que va a poder estar en esa unidad con sus hermanos, con la familia? No, una persona que no es humilde, hermanos, es jactancioso y siempre va a estar presumiendo de sus cosas y siempre va a estar diciendo que todo debe de circunscribirse a él, a su vida, a lo que él hace, que lo que él hace es lo mejor y lo puro. No, hermanos, ¿sí? Entonces no va a haber unidad. Y continúa, esa unidad nos da un credo, para que seamos un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermanos. Con humildad entenderemos el verdadero significado de la unidad que Dios nos ha dado, para que no haya dudas o disensiones en nuestro diario vivir. Fíjense, hermanos, me cuesta decirlo, me duele decirlo, hermanos, pero durante un día de esta semana que estamos pasando, hermanos, platicaba telefónicamente con un hermano en la fe. Y este hermano me comentaba, ¿sabes qué? En mi iglesia estamos todos desunidos, no había unidad.
No se estaba viendo ese crédito de un solo cuerpo y un solo espíritu. No, por el contrario. Había rechazos de los unos con los otros. No se querían. Querían quitar al ministro de tal cosa aquí y al otro ministro de allá, porque no les caía bien, porque no le aceptaban, porque sentían que había caído, porque sentían que había un problema entre ellos y no podían resolverse. Y entonces lo único que había pasado es que en lugar de una unidad, una discrepancia, ¿sí? Una división. Y por si fuera poco, esta congregación estaba decidiendo, estaba viendo la forma de cómo separarse de la iglesia matriz, o sea, de la cobertura de donde ellos son. Me duele pensar que estando en unas decisiones conflictuadas, donde cada uno está viendo por lo suyo, donde no hay unidad, etcétera, todavía tengan que decidir. ¿Y qué decisión podría ser aquella? ¿Sí? Si no pueden verse como amigos, como hermanos, como compañeros, como hijos de Dios, hermanos, ¿cómo quieren tomar esas decisiones todavía de separarse de su matriz? Bueno, yo le di un consejo, 2 o 3 consejos a este hermano y le digo, ¿sabes qué? De veras necesitan acudir a Cristo y entenderlo. ¿Por qué? Porque la restauración debe de haber en su corazón y ser humildes para entenderse unos a los otros, ¿sí? Porque si no hay humildad, jamás podremos entendernos. ¿Por qué? Porque siempre habrá la arrogancia, el egoísmo, la prepotencia. Aparte, hermanos, de ese corazón que no es humilde, hermanos, Dios no lo quiere. Ya lo vimos. Dios no quiere los corazones que no son humildes, ¿sí? Sus oraciones, como ya lo vimos también, pues no son aceptadas, no son agradables a Dios. Pero dijimos que Dios quiere que tengamos un corazón humilde y también que tengamos un corazón santo. Aparte de que no se tenga humildad y que Dios no acepte ese corazón, hay otros corazones que Dios no quiere. Un corazón duro, por ejemplo, dice la palabra de Dios. Era el caso, hermanos, del rey Faraón. Tenía un corazón duro. Éxodo nos habla precisamente de Moisés, ¿sí? De lo que hizo Moisés ante el Faraón, ¿sí? Envió a través Moisés fue usado por Dios y hubo 10 plagas y Faraón las vivió, pero cada vez se ponía más duro su corazón. Éxodo 7:13 dice, sin embargo el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como lo había dicho Jehová. Es un corazón que no acepta a Dios, los corazones duros. ¿Qué comparación con un corazón humilde? Dios tampoco acepta el corazón de piedra, muy parecido, ¿verdad?, al otro. Dice Ezequiel, nos dice que Dios nos quiere quitar el corazón de piedra que tenemos. Y Ezequiel 11:19 dice, y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Sí, cuando entramos al reino de Dios, cuando nos rendimos en humildad, hermanos, en humildad ante el Padre Celestial, hermanos, hay esa promesa. Yo les quitaré ese corazón de piedra que no me agrada, dice Dios. No me gustan los corazones de piedra, ¿sí? Son cerrados, duros de servicio, duros de corazón, ¿sí? Pero al contrario, yo les daré un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón que siente, un corazón humilde. Hay muchos otros corazones que a Dios no le agrada. Estamos viendo corazones porque es nuestro tema, hermanos. Dios quiere que vivamos y que trabajemos en su obra
con un corazón humilde. No acepta los corazones perversos. Dice Salmo 101:4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Esa es la palabra de Dios. Tampoco acepta el corazón vanidoso. Salmo 101:5 dice, al que solapadamente difama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Es todo lo contrario a la gente humilde, hermanos. Son altaneros y son vanidosos. Tampoco el Señor acepta el corazón falso y rebelde. Pero este pueblo, dice Jeremías 5:23, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda de los tiempos establecidos. Un corazón engañoso y perverso también Dios no le gusta. Engañoso el corazón, mas todas las cosas, ¿quién las conocerá? Un corazón fornicario, qué tremendo, hermanos. Ezequiel 6:9 dice, los que de vosotros escapen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Se avergonzarán de sí mismo a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor nos enseña este versículo! Dice la palabra de Dios que Dios se quebrantó. Dios lloró, Dios se entristeció ante ver a su pueblo, hermanos, con un corazón fornicario. Ya no le daban atención debida, ya no era Dios el Dios de ellos, sino se habían dado la media vuelta y se habían ido a adorar a sus ídolos. Sin embargo, para cada uno de ellos hubo su castigo divino. Un corazón duro y no arrepentido, dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza de corazón. Si es duro, no se quiere escuchar la palabra de Dios, no se quiere saber nada de Dios, tiene un corazón duro, pero dice la palabra de Dios, todo lo que estás haciendo lo estás atesorando, ¿sí? Para el día de la ira. Y en el día de la ira es un día de castigo para aquellos que no hicieron lo que Jesús, lo que nuestro Padre Celestial, lo que el Espíritu Santo, lo que nuestro Dios triuno quiere, ser humildes. Que seamos humildes, hermanos. Dios quiere un cambio de corazón. Tal vez haya alguien que hoy esté escuchando por primera vez esto que estamos hablando, esta pequeña reflexión sencilla, pero súper importante. Y Dios quiere que tengamos un corazón humilde, sincero, apacible. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Aquí nos toca como iglesia, como pueblos, como cada uno de nosotros, hermanos, hablar y testificar de Cristo. Y quiero decirte a ti, persona que tal vez nos estás escuchando por primera vez, que el único camino que nos va a quitar ese corazón duro, no arrepentido, ese corazón fornicario, esos corazones llenos de maldad, de engaño, perversos, falsos, rebeldes, hermanos, personas que nos escuchan, es solamente a través de la obra de Cristo Jesús. Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a quitar esos corazones y cambiarlos totalmente para que tengamos un corazón de carne, sencillo, humilde. ¿Sí? Ven a la cruz. Él está con los brazos abiertos, declarando su amor hacia ti.
te quiere. Como pecador te quiere, no quiere el pecado, no le gusta, no, es fétido, es algo espantoso, pero el pecador ama. Los ama para que cambien y para que actúen, y solamente ese cambio va a ser a través de la obra de Cristo. Reconócelo, ve el amor tan grande, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sí, Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, una muerte cruenta, horrorosa, tremenda, pero murió con todo el amor, diciéndole, yo te quiero tú de corazón inicuo, yo te quiero. Todos hemos pecado, todos teníamos un corazón en una u otra forma que no le agradaba a Dios, pero hoy el Señor quiere darnos un corazón humilde. Ven y acércate a Cristo. Al final de esta plática oraremos por ti, querida persona que nos escuchas por primera vez. Desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús, tenemos un corazón nuevo y un futuro lleno de gozo, hermanos. El don del Espíritu Santo y del perdón de Dios que nos limpia de todas nuestras maldades, ese Espíritu Santo comienza ese proceso de cambiarnos espiritualmente y nos cambia. ¿Para qué? Para que de esos corazones no aceptados por Cristo nos haga corazones con humildad, hermanos. Como dijo Ezequiel 11:19 ya, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Es verdaderamente hermoso este versículo. ¿Tú ya lo has experimentado? Sería la pregunta. Si ya lo has experimentado, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Perfecciónate en la humildad. Dios nos está demandando este tema. ¿Por qué? No sé, pero Dios me lo dio y estuvo ahí. Entonces, pues lo estoy dando. Simplemente estoy trayendo unos versículos que ya lo tenemos todos registrados en nuestra Biblia. Pero ¿sabes qué? Hay que meditarlos, hay que vivirlos. Además, hermanos, hay que entender que el ser humildes es un mandamiento divino para que realmente podamos decir que vivimos una vida cristiana. Romanos 12:3, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oh, hermanos, qué interesante está este versículo. Nos está diciendo, ¿sabes qué? No digas que tú eres esto y no lo eres. ¿Sí? No lo digas, no lo pienses, no lo enseñes. ¿Sí? Ten el concepto exacto de lo que tú eres. Porque no, si para presumir, para ser orgullosos, para decir, ser jactancioso, eso es tremendo. Pero nos dice este versículo, no tengas más alto concepto de sí, de cada uno de nosotros. Nuestro concepto tal como debe de ser, hermanos. Porque si le agregamos, nos volvemos orgullosos. Y si nos volvemos orgullosos, ya no somos los humildes que Dios quiere. También dice la palabra de Dios, otro versículo, que dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sí? Es un mandato, una promesa también, ¿sí? Pero también es algo que nos trae una bendición. Si nos humillamos, Dios nos exalta. No podemos orar como ese fariseo, jamás, hermanos. No, pero no es únicamente la oración, es nuestra vida, es nuestra forma de ser, ¿sí? Debemos ser humildes, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando nosotros le decimos, Señor, perdóname, he pecado, me arrepiento, etc., Dios nos ve, conoce nuestro corazón
Y si es un corazón sincero, porque es un corazón humilde, dice, Él nos levantará, Él nos exaltará, Él nos dirá, hijo mío, te quiero, estás perdonado. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:5 igualmente nos habla para los jóvenes, ¿sí? Y dice así la palabra de Dios: jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, ¿sí? Vístanse de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y aquí está hablando a la iglesia, pero en una forma muy especial a los jóvenes, ¿eh? Dios quiere a todos, a varones, a mujeres, adultos, mayores, a todos. Pero en este caso, este versículo, pues, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Hay veces se llena el joven de orgullo y dice, ay, tú anciano, tú no sabes esto, tú no sabes tecnología, etc. Y empieza, hay un egoísmo, empieza una egolatría, empieza algo, ¿sí? Pero dice que todos debemos ser sumisos, y sobre todo sumisos hacia nuestros ancianos, hacia nuestras autoridades, ¿sí? Revestíos de humildad, revestíos de humildad. Eso es lo que el Señor nos pide. Tenemos promesas, muchas promesas cuando actuamos en humildad. Fíjate, ¿tú qué dices? ¿Qué promesas? Pues desde las materiales hasta las espirituales. Fíjate, Proverbios 22:4 dice, riquezas, honor y vida. Riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le acarrea humillación, pero al humilde de espíritu lo sustentará la honra. ¡Ay, qué promesas! Dios nos quiere dar riquezas, honor, vida, honra, el reino de los cielos, porque así lo dice en Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Gloria a Dios, hermanos. Pero ¿sabes qué? Esta palabra de ser humildes, Dios no la dio únicamente a las personas como individuos. No, también la dio para la misma iglesia. O sea, la persona no debe de ser altiva, debe ser humilde, al contrario, como dice la palabra de Dios, personas humildes, pero así también las iglesias, ¿sí? Las características de las iglesias. Hay iglesias que son jactanciosas, engreídas. ¿Cómo? ¿No me lo crees? Sí, hermano. Eso lo podemos ver ahí en Apocalipsis 3:19, que el Señor Jesucristo está hablando sobre una de las iglesias, y es la iglesia de Sardis, una iglesia que era totalmente jactanciosa. Dice así en Apocalipsis 3:17-19, tú dices, refiriéndose a la iglesia de Sardis, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero la respuesta de Cristo es, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Y sigue Jesús hablándoles, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué tremenda esta palabra para una iglesia, ¿sí? Él se creía, yo estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Híjoles, cuando alguien dice que no tiene necesidad de nada,
mal hace, porque nosotros todos tenemos necesidad de Cristo primeramente de Cristo, de su palabra, de su bendición. Y esta iglesia no, yo me he enriquecido con sus propias fuerzas, con lo que ellos podían. No, no es así. Pero veamos y cambiemos, hermanos, nuestra máximo ejemplo, hermanos, de humildad es Cristo Jesús. Y así lo podemos ver en Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué importante versículo, hermanos. Era aquí una profecía que se cumplió unos días antes de la muerte, de la pasión, de la muerte de Cristo Jesús, de su resurrección, ¿sí? Él llegaba a Jerusalén, pero dice la palabra de Dios, llegó a Jerusalén humilde, como era él, humilde, sencillo, cabalgando en un asno. Y así entregó su vida para salvación de cada uno de nosotros, para salvación del mundo, en forma humilde. ¡Qué ministerio, hermanos! El misterio de nuestro Señor Jesucristo fue un ministerio de humildad. Me acuerdo con este versículo de que hace ya varios años, no sé, tal vez 8, no sé, varios años, que ministré a uno de nuestros hermanos, un hermano que trabaja en alguna misión, que está en una misión, más que todo, ¿sí? De aquí de Montesión, hermanos. Y el Señor me dio una palabra profética para él, y le decía que su ministerio sería equiparado a un burrito de carga, ¿sí? Trabajaría él en forma de humilde. Y él aceptó esta palabra. ¿Cómo que trabajaría como un burrito? Sería casi un burrito para que el Señor Jesús se sentara encima de él. Y tanto trasfondo que venía en esa palabra. Pero años después y últimamente lo veo a este hermano y me dice, me acuerdo mucho de esa palabra, y gloria a Dios porque se ha cumplido, y gloria a Dios porque se ha cumplido. Y veía en ese hermano precisamente lo que estamos ahorita analizando, la humildad en la vida. Finalmente, hermanos, terminaré con una joya en la palabra de Dios que habla de la humillación y exaltación de Cristo. Ya todos lo sabemos, lo conocemos, pero con esto quiero concluir. Filipenses 2 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló. Y asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, porque en Él tenemos todo el ejemplo posible. Dice Mateo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice: aprended de mí. Y vamos a aprender diciéndole: Señor, aquí está mi corazón. Yo quiero aprender de ti y quiero ser manso como tú. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y los guarde, hermanos. Es una bendición compartir la palabra de Dios, pero ustedes tómanla. No con mi voz, no con mi forma de ser, hermanos, sino tómenlo con esa exactitud, hermanos, y esa limpieza. Es palabra de Dios. Que el Señor los guarde y los bendiga. Y tú que eres persona nueva, acércate a Cristo. Dale su corazón. Él te ama.
Pues Job, muchas gracias por la palabra que has traído hoy a casa. Es muy importante los cimientos, los fundamentos. Esos no van a cambiar. Y yo creo que la oración y el ayuno es un fundamento que como iglesia no podemos hacer a un lado. Queremos invitarte a que te unas cada domingo en el tiempo de oración que vamos a seguir teniendo de 10 a 11 de la mañana. No vamos a dejar este tiempo más, no lo vamos a soltar y vamos a seguir con las vigilias de oración. Así es. Una vez al mes. Así que apúntale ahí que el 5 de marzo, viernes 5, vamos a tener nuevamente una vigilia de 11 de la noche a 1 de la mañana. Así es. Y hay temas que Dios ha estado levantando en la casa y queremos volver a afirmar el tema de Ya Basta en medio de nuestra casa. Ya Basta es un ministerio que Dios levantó en esta casa recientemente y nuestro corazón está firme porque creemos, Betty, que los niños son el foco de parte de Dios en esta temporada. Los jóvenes son el foco de Dios en esta temporada, no porque nosotros, las personas adultas, ya no le interesemos a Dios, claro que no, pero nuestros niños y nuestros jóvenes están viviendo y enfrentando en esta temporada retos realmente alarmantes. Así que vamos con todo y el domingo 28 a las 10 de la mañana te queremos invitar a que asistas a Escuela para Padres que Sion Kids y Ya Basta Ciudad Neza están organizando para que tú y yo como padres estemos al tiro de lo que está sucediendo en contra de nuestros hijos, pero también nos capacitemos para ayudarles a enfrentar esta temporada. Entonces, domingo 28 de febrero a las 10 de la mañana, Escuela para Padres, y lo está organizando nuestras áreas de Sion Kids y Ya Basta Ciudad Neza. Así es, como decía Jorge, queremos ayudar a nuestros pequeños, pero también a nuestros padres para que les ayuden a sus hijos, ¿verdad?, a salir adelante en todas estas situaciones. Vamos a hablar acerca de la paternidad y de la maternidad conforme a la palabra de Dios este domingo 28. Y a las 12:30 tenemos nuestro primer domingo de aniversario número 50 de Monte de Sion. Va a estar increíble, ¿no? Así es, así que ponte las pilas porque este año es un año de jubileo y necesitamos tenerlo presente varias cosas. Uno, es el año sí de jubileo en donde hay un tiempo, Betty, de santidad, de consagración, de libertad y de restitución, pero tú y yo no nos podemos olvidar que este año Dios puso una palabra presente en el corazón de esta iglesia y es Misión 3:16, el año en donde tú y yo tenemos que anunciar la bondad del Señor a quienes todavía no lo conocen. Así es. Y también queremos darte las gracias por seguir sembrando en casa. Muchas gracias por sus ofrendas, por los diezmos, por las primicias, por las promesas que ustedes han estado haciendo llegar. Muchas gracias, que Dios les fortalezca, que Dios les multiplique, ¿verdad? Y también queremos comentarles que tenemos una fecha probable, ¿no?, de apertura en las instalaciones. Si todo sigue bien, si nuestras autoridades también así lo permiten, queremos tener la fecha tentativa del 14 de marzo. Así es. Y seguiremos bajo la estrategia que abrimos a finales del año pasado, ¿verdad? Teniendo quizá 2 reuniones, procurando, cumpliendo con el límite máximo que las autoridades permitan, porque nuestro corazón está claro. Nosotros estamos convencidos que en la medida en que seamos una iglesia obediente a lo que Dios nos habla y también a lo que las autoridades están hablando, que sea justo, Dios bendecirá esta casa. Así que viene el tiempo, Betty, en donde la versión 60 dice, el que siembra alcanzará al que cosecha. No sé si lo dije al revés, pero el caso es que va a ser eso, ¿no? Así que ánimo, Dios está con nosotros. Gracias por haberte conectado esta tarde. Que el Señor te bendiga y que la semana que viene es una semana llena de bendición, del cuidado de parte de Dios, del abrazo de Dios y de su consuelo en los momentos difíciles, Betty. Así es, que la gloria del Señor llene tu casa en esta semana. Dios te bendiga y te enviamos un abrazo.